El arte de enseñar es una tarea sagrada. El profesor ejerce un papel insustituible en el proceso de transformación social. La docencia va mucho más allá de solamente dictar clases. Constituye la construcción integral del individuo. Toda profesión necesita de un profesor y es sobre él que vamos a hablar en este episodio. Comienza ahora el programa Educación. Yo nunca imaginé ser profesora, de hecho. Yo nunca me imaginé en un salón de clases. Pero en el correr de mi vida, un día vi que necesitaba ingresar a una facultad. Mi abuela siempre me inspiró bastante, porque ella siempre fue profesora. Ella conversaba bastante conmigo, hablaba del orgullo que ella tenía en ser profesora, del orgullo que ella tenía de estar en un salón de clases. Y yo siempre tuve la curiosidad porque ella tenía tanto orgullo. Yo tuve la oportunidad de ingresar en la Facultad de Pedagogía y hoy aquí en el salón de clases, al entrar al aula, después de que yo comencé a dar clases, entendí el orgullo que ella tenía. Entendí después por qué los alumnos la reconocían a ella por donde ella pasaba. Y hoy soy muy feliz. Yo entré a la educación y por estar en la educación adventista es mejor todavía. Nunca me imaginé siendo profesora y nunca me imaginé profesora en la educación adventista. Entonces, de hecho, es una bendición de Dios a través de experiencias e inspiraciones que hoy estoy en la educación. Sin duda, la influencia de mis padres fue importante, de todas maneras. Mi madre es educadora, siempre fue educadora de párvulo. Mi padre ejerció como docente en la universidad también. Y yo sentí amor por la docencia cuando tuve mis primeras experiencias en enseñanza media. Mi profesor de física hizo una muy buena influencia, él hacía cosas muy buenas con nosotros. Sentí amor por la física. Y llegó un momento en que, sabiendo que me gustaba la física, tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar relacionada con la física. De alguna manera yo creo que sin duda el Señor tocó mi corazón porque introdujo algo en mí relacionado con el servicio. Yo quería servir a través de lo que yo iba a realizar en mi vida. Entonces hay una gran gama de carreras universitarias que involucran la física. Sin embargo, decidí ser profesor. Me gustaba ser profesor, me gustaba enseñar y consideré que el servicio era algo que la educación involucraba. Decidí estudiar pedagogía en física. Yo elegí ser profesora porque desde muy joven trabajaba en la escuela sabática en la iglesia con los niños y me identifiqué. Percibía que a ellos les gustaba y a partir de ahí fui decidiendo el rumbo de la vida, el rumbo profesional. Con eso yo comencé el magisterio y luego comencé en la escuela adventista. Comencé en Belo Jardín. Fue un periodo muy bueno de aprendizaje. Enseñé 6 años en esa escuela y luego vine a Recife, donde ya estoy hace 12 años y estoy muy feliz. Cada año que pasa, nosotros nos identificamos más porque aprendemos más con los alumnos. Al final enseñamos y aprendemos con ellos. Y en cada día vamos viendo que es una misión que Dios nos coloca, porque ser un profesor adventista tiene esa diferencia. Tiene el profesionalismo, pero también tenemos que tener esa visión que va más allá de la enseñanza, que es llevar a Jesús, es enseñar, tanto en el momento que cantamos como en el momento en el que oramos y que estamos haciendo valer la misión que Dios nos dio. Mi deseo de ser profesor surgió principalmente cuando yo era pequeño. Yo me acuerdo que iba en el colegio, en la básica, y yo encontraba que el trabajo de los profesores era súper arduo porque tenían que llevarse trabajo para la casa. La forma que tenían de tratar también a los alumnos, me surgió mucha curiosidad de sentir también ese deseo de poder enseñar. Cuando yo entré al liceo, yo tenía dos amigos, donde uno de ellos le iba mal en matemática.
Entonces nosotros con mi compañero lo apadrinamos a él, entonces le empezamos a enseñar, empezamos a ver que le iba aprendiendo y de ahí surgió un mayor deseo también por estudiar esta carrera que es la pedagogía. Cuando entramos a la U, a la universidad, el mayor desafío era ver si uno podía enfocarse en tanta gente para poder dar a conocer, para poder comunicar. Gracias a eso, que era mi mayor preocupación, pude superarlo haciendo ayudantías, trabajando también como profesor en la universidad y me ayudó bastante también en poder abastecer todo lo que yo necesitaba para ser profesor. Inicialmente yo pensé en ser profesora cuando cursaba el nivel medio. Yo tuve una profesora de la escuela adventista llamada Flavia, falleció, y yo siempre miraba cómo ella daba clases. Nosotras éramos muy amigas y yo recuerdo que durante las clases con ella, yo pensaba, caramba, ella sabe mucho, pero yo también pensaba en viajar y pensé, yo voy a hacer geografía. Hice el primer examen y no pasé. Yo dije, no, yo no voy a hacer geografía, voy a hacer letras. Yo creo que voy a ser más feliz haciendo letras. Fue ahí cuando yo hice el examen y pasé. Y yo creo que me hubiera arrepentido si hubiera hecho geografía. Y ella fue una buena fuente de inspiración. Ella tenía una mente brillante. Y cuando encontré un profesor así, que hablaba de los orígenes de las palabras y hablaba de latín, yo dije, eso es lo que yo quiero para mi vida porque me gustaba. En primer lugar, yo admiraba mucho a mis profesores y eso comenzó a despertar el deseo de ser igual a ellos. Después noté que tenía habilidades para enseñar a través de seminarios que hacíamos en el tiempo de gimnasia. Y como me habían enseñado bien, fui sintiendo placer en hacer eso y compartir conocimientos. Ahí yo hice magisterio e ingresé en 1995 en la red adventista, donde permanezco hasta hoy. Hoy yo trabajo con Infantil 2, niños maravillosos que dan significado a mi vida. Yo no me veo sin estar dentro de esa sala. Yo trabajo con mucho amor, con mucho placer y ellos son parte de mi día a día. Y yo también comienzo a ser parte de la vida de ellos y hasta de la familia como profesora. Hoy doy clases en el nivel superior y en el nivel medio. En el superior doy portugués, lengua portuguesa, y en el nivel medio, arte y literatura. Pero no siempre fue así. Cuando yo comencé, daba clases en un proyecto, clases de portugués y literatura para clases normales del nivel medio. El cambio vino en dos momentos. Cuando yo estaba trabajando en una empresa y daba clases para un curso técnico. Y después, cuando yo fui para otra empresa en esa misma época, hubo un giro y yo comencé a trabajar con hombres y damas de compañía. Y fue aquella cosa así, un choque, salir de la universidad y pensar, ¿cómo iría a trabajar con ese público? ¿Qué voy a decir? Es solo portugués. Inclusive yo creo que fue ahí que me humanicé. Yo me sentí más humana en relación al salón de clases, porque yo necesité salir de la zona de confort, de ser solo profesora, ser educadora y ser una educadora cristiana, porque era un público difícil, personas en situaciones de vulnerabilidad. La peor parte fue cuando yo llegué en aquel proyecto que había pasado en la selección, llegué en el proyecto y había en ese proyecto alumnos que habían sido míos en la prefectura.
Fue ahí que vi que no conocía a mis alumnos. Ellos ya pasaban hambre, juntaban papel, ya se prostituían y yo no lo sabía, porque yo simplemente entraba, daba la clase y salía. Nosotros no conocíamos a los alumnos. Entonces, a partir de ahí, me humanicé más. Yo necesité ser más humana, yo necesité mirar, tener una mirada más periférica para ese público, hasta llegar en la escuela adventista, donde me quedé y estoy hasta ahora. Yo llegué aquí el 2015, el colegio es de 2014, llegué en 2015 y estoy hasta ahora. Yo salí del colegio el año 2015, salí de la universidad el año 2015 y posterior a eso yo me demoré un poco en poder tramitar mi título, por lo que yo empecé a buscar trabajo en realidad abarcando todas las posibilidades de Temuco, ya sea en este sector o en otros sectores también de Temuco. Como era tarde el tiempo que yo estaba buscando trabajo, la verdad las cosas que no me llamaban mucho porque ya estaban los profesores para los otros colegios. Dado a eso, empecé a lanzar currículum, empecé a abastecer acá en Fundo del Carmen también y me llamaron solamente de este colegio. De este colegio me dijeron que justo se había ido una persona y yo como estaba recién egresado, la verdad no tenía muchas esperanzas porque generalmente no le dan mucho trabajo acá a la gente que está recién egresada. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Pude estar acá y pude entrar con un par de horas acá y finalmente me fueron subiendo a medida que fui avanzando a medida que pasó el año. El relacionamiento afecta tanto positivamente como negativamente. Y mi relacionamiento con ellos es muy bueno. Yo intento ser amigable, intento ser comprensiva, escucho bastante porque en la edad de ellos les gusta hablar y hablar sobre las experiencias de ellos. Entonces, si yo simplemente no los escucho y descarto lo que ellos están diciendo, ellos no van a sentir confianza en mí. Yo necesito atraer la confianza de ellos, me tengo que mostrar presente en todo en lo que ellos necesiten hablar. Y cada vez que ellos vienen para hablar, es necesario escuchar lo que ellos están diciendo, aconsejar, porque muchos piden consejos. Es ser siempre comprensible, ser amigables con ellos. El profesor tiene que tener una relación amigable con el alumno, porque no es suficiente con solo ser profesor, seguir todas las líneas y no tener aquella relación de amistad, porque termina siendo algo aburrido. Yo mismo cuando intento sacar una duda con algún profesor que no me relaciono bien o no me siento cómoda, entonces prefiero no preguntar. Y el buen relacionamiento es la base de todo, teniendo amistad, teniendo la compañía de cada uno. Tú consigues dar una clase tranquila. Ser profesor significa mucho más que solo dar clases y corregir pruebas. Ser profesor es sinónimo de mucho esfuerzo, dedicación, investigación, conocimiento y más que eso, requiere compromiso y relacionamiento. Para que un ser humano aprenda, es necesario tener la disposición a aprender. Y cuando la relación entre el profesor y el estudiante no es la adecuada, entonces el estudiante no tiene disposición a aprender. Por lo tanto, de cierta forma, la relación entre el estudiante y el profesor condiciona el aprendizaje. A veces hay estudiantes que se interesan por ciertas temáticas solamente por cómo el profesor las presenta. Hay estudiantes que nunca han manifestado interés por las ciencias, pero de la manera en que el profesor la presenta, cómo el profesor logra relacionar a los estudiantes con esa temática, entonces hay estudiantes que logran el aprendizaje de esa manera o que se interesan y se preparan y se predisponen para el aprendizaje. Si un profesor no logra una buena relación con sus estudiantes, difícilmente va a poder lograr que ellos se sientan interesados, se sientan identificados con lo que se está hablando y de esa forma ellos puedan generar aprendizajes significativos. Yo ya tuve el privilegio de enseñar en el nivel primario. Ahí encuentro exalumnos míos, ya jóvenes. Y yo aún siento su amor por mí en cada uno de ellos. Y yo siento placer de saber que yo solo hice cosas buenas en la vida de ellos. Yo dejé un legado para ellos de respeto,
honestidad, de verdad, justicia. Y yo solo estoy muy feliz al recibir el abrazo y saber que solo hice el bien en la vida de estos alumnos. Lo que más me llama la atención de la educación adventista es que en la misión tiene cierto poder instruir al alumno, no solamente en el ámbito pedagógico y académico, sino también en el ámbito espiritual. Eso permitiría también como desafío tratar de enlazar un poco lo que es la pedagogía, digamos, el contenido de matemática, digamos, propiamente tal, tratar de enlazarlo un poco también con la Biblia y cosas así. Entonces es un gran desafío porque el rol que tiene el profesor hoy en día ya no es darle información a los chicos, sino que es un poco mediar un poco, utilizar herramientas tecnológicas para que ellos puedan ser críticos en el ámbito de la enseñanza y también de otra área. Mi mayor desafío hoy como educadora es ser educadora en el momento en el que estamos. Delante de tanta tecnología. En la clase de hoy hablamos sobre eso. Y a ellos les gusta mucho eso. Y uno de los mayores desafíos que yo tengo es ese. Ser una buena profesora, una buena educadora, dar mi ejemplo y transmitir conocimiento para ellos en medio de tanta tecnología. Por eso yo necesito estar siempre innovando, trayendo actividades divertidas para ellos, para que así la clase se convierta en una clase agradable y que yo consiga atraer la atención de ellos, y principalmente la lectura, porque delante de la tecnología ellos pierden el placer por leer. Y la lectura nos lleva al conocimiento. Es siempre innovar. Los niños hoy en día están más ansiosos. A pesar de que la tecnología tiene un lado positivo, ella también tiene un lado en que el niño queda muy ansioso, quiere todo muy rápido. Y yo puedo notar que en el pasado ellos jugaban más con cosas que no eran relacionadas a la tecnología. Y con eso, ellos tenían una infancia más placentera de lo que es ahora, porque ahora ellos están jugando en la computadora, en el celular, ellos son muy individualistas. Los juegos del pasado eran más sociabilizables. Yo trabajo mucho la diversión. Jugamos mucho, hacemos dramatizaciones, hacemos coreografías. Yo trabajo mucho con la imaginación infantil. Y con eso ellos consiguen volver a los orígenes de lo que realmente era ser niño. Y ellos juegan, ellos sociabilizan y ellos se sienten bien por producir y no solo por tomar todo listo como la tecnología lo hace. Todo listo. Yo intento equilibrar el pensamiento crítico con mi disciplina, trayendo lo que ellos tienen, trayendo la visión del mundo y conseguir atraer alguna experiencia del día a día de ellos y que yo pueda usar en mi clase. Porque yo no puedo simplemente cuando ellos llegan y me cuentan algo que es importante para ellos descartarlo. Yo intento tomar aquello que ellos dijeron e intento adaptarlo a la clase principalmente para que ellos sientan la importancia y se sientan incluidos en la clase. Yo creo que últimamente nuestro mayor desafío es recibir a niños de hogares que están desestructurados. Y ese niño viene con cargas emocionales negativas. Y nosotros como profesores necesitamos dar un soporte para esos niños. Trabajamos mucho de forma entretenida, donde podemos llevar a esos niños para un mundo más lindo, un mundo de imaginación, de color, de formas. Con eso, ellos van olvidando esa carga negativa que ellos reciben. El profesor necesita, donde quiera que fuera, ser un ejemplo, tener conducta. El profesor es formador de opiniones. Entonces yo entiendo perfectamente que aquello que digo desde ahora en adelante puede contribuir para bien o para mal. Yo no estoy aquí al frente como profesora adventista.
Yo estoy como profesora y una religión que profeso. Cuando yo digo que mi alumno es mi hermano, ya es una base de que mi educación gira en torno de Cristo, porque en eso yo creo. Para ser profesor te tiene que gustar. Es un don dado por Dios para que el trabajo salga de la mejor forma. Porque es como la Biblia dice, el amor es el mayor de los dones. Entonces, el amor hace toda la diferencia. Él hace que tengamos esa mirada de cariño, de comprensión y ver más allá de un salón de clases, ver las dificultades. Ver a aquel niño que está allí en el rincón, en silencio, y de repente está sintiendo algo. Necesitamos no solo ver la parte pedagógica, sino tener una sensibilidad de ver al niño en sus dificultades. Y eso va más allá de tener solo la parte técnica. Por eso yo creo, a lo largo de estos 20 años, que el amor es el don dado por Dios para hacer la diferencia. Yo creo que lo esencial también que debe tener un profesor es tratar a los niños con amor. Eso sí, porque en la sociedad hoy en día uno a veces mira mal un niño, inmediatamente surgen cosas. Puede decirle a la mamá, no, es que el profesor me miró mal, no, es que yo le caigo mal y por eso me saca malas notas. Entonces, tratarlo y hacerles ver de que uno siempre está con ellos y que ellos cuentan con nosotros. Esa es la idea. Y además, aparte acá también como parte del plan, ¿cierto? Como parte de la misión adventistas, que ellos sepan de que cuentan con una persona, ¿cierto? Que los puede abarcar también en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito académico, sino que también en el ámbito espiritual. El convivir con profesores de otras disciplinas y de otros cursos, para mí fue muy importante. Como yo soy recién formada y estoy entrando en un mundo que para mí todavía es nuevo. Por eso yo necesito de otras experiencias, necesito de orientación, como mira, sigue por este camino. Y yo también busco orientaciones de muchos profesores aquí, porque ellos tienen experiencias, ellos ya pasaron por muchas cosas que yo todavía no pasé. Entonces ellos me van a decir cuál es el camino correcto a seguir, lo que debo hablar o no debo, la hora en la que tengo que hablar, y para mí eso es muy importante. La convivencia con las nuevas profesoras va a sumar mucho. Nosotros tenemos las experiencias de los años que ya trabajamos, pero ellas vienen con la facultad llenas de energía y con novedades, términos actualizados, y por eso una puede enriquecer el trabajo de la otra. Y cuando nos juntamos, sale aquella enseñanza realmente integrada que solo va a facilitar el proceso de aprendizaje. Por eso es muy bueno trabajar con las nuevas profesoras y nosotros damos apoyo para ellas. Una profesora que marcó en especial mi trayectoria aquí en la escuela fue la profesora Vera, que es la profesora de portugués del Fundamental. Ella marcó en especial mi vida aquí en el colegio porque como nosotros tenemos la meditación en la primer clase, ella hacía la meditación y dentro de la meditación ella daba una lección de moral de acuerdo con la clase, si había mucho trabajo, si sacaban notas bajas o si tenían alguna dificultad. Y ella siempre veía si tú estabas triste, si estabas mal y preguntaba y conversaba con nosotros después del horario. Ella siempre intentaba ser parte de tu vida, no solo como profesora, sino como amiga. Un profesor marcó mi trayectoria como alumno cuando estaba en la enseñanza básica. Fue un profesor que cuando yo estaba triste porque no podía lograr lo que yo quería, como que me fuera bien en todas las materias, él me enseñó que realmente todos tenemos habilidades diferentes y me explicó que, bueno, que el Señor nos había dado un talento diferente a todos y que teníamos que hacer ver eso, ver las cosas buenas que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, siempre nos enseñó y nos explicó acerca de los talentos que Dios nos ha dado. Un profesor que marcó mi trayectoria hasta aquí fue Marcondes, porque él es un profesor que marcó una diferencia. Es el profesor de geografía, solo que él da el contenido y más allá de eso, él nos enseña cómo vivir en el mundo de hoy. Él nos enseña más allá de lo que vamos a utilizar. Él enseña lo que necesitamos llevar en nuestra vida y nos enseña a ver el mundo de una forma diferente.
podemos decir que es deber del profesor no solo ser un repetidor de ideas, sino enseñarnos a vivir cada día y enseñarnos del mundo que estamos viviendo. Un profesor que me marcó fue cuando yo estaba en segundo medio, que yo venía con buenas bases aquí, era una alumna buena, regular se puede decir, pero en segundo hubo unos momentos en los que me enfermé y empecé a bajar mi rendimiento y me empecé a sentir mal. Entonces ese profesor estuvo y ese profesor siempre me decía que le tenía que dar, que le tenía que colocar empeño y tenía que salir adelante, porque si no lo iba a hacer yo, no lo iba a hacer nadie por mí. Y que si yo me colocaba en el lugar de las personas que me estaban afectando, quien iba a ser yo iba a ser la persona mala. Entonces yo siempre tenía que estar con Dios y eso me llevó a acercarme mucho a Dios. Entonces yo le agradezco a ese profesor porque siento que él me acercó de una forma a Dios. El profesor puede ser eficiente y eficaz en el sentido principalmente de ser organizado. Y a partir de eso, él consigue tener una línea de raciocinio de lo que él puede dar en el salón de clases, el contenido que él dio o no dio, de la dificultad que cierto alumno tiene o no tiene, entre eso y otras cosas si él estuviera organizado. Un profesor, para ser eficaz y competente, tiene que ser un profesor comprensivo, un profesor que pueda explicar de forma correcta lo que nosotros necesitamos y creo que debe tener mucha paciencia igual y debe tener buena disposición hacia los alumnos. Un profesor debe tener relacionamiento, porque relacionamiento es importante, porque además de que él sea competente, termine de explicar y no haga cuestionamientos con los alumnos, el profesor, para que sea eficaz, debe enseñar el contenido. Nos debe enseñar, nos debe hacer preguntas de todas las formas posibles. Nosotros podemos ver de diversas maneras aquel contenido y pensar, ¿cómo voy a usar eso? Y estar siempre actualizándose también, y así nos deja más próximo a la actualidad. Un profesor competente y eficaz, aparte de que dé la clase y dé la clase como corresponde, ese profesor tiene que estar siempre, aparte de imponer el respeto, ese profesor tiene que estar siempre con el nombre de Jesús, siempre llevándolo adelante y que lo que él diga se base en Jesús, porque si él no es nuestro ejemplo, nosotros no vamos a poder seguir, vamos a encontrar la clase aburrida, la clase fome, porque al profesor no lo vamos a estimar. Entonces yo creo que tiene que estar con las manos de Jesús. Para los profesores que pasaron en mi vida hasta ahora, yo solo tengo que agradecer, porque si no fuese por ellos, yo no estaría aquí, yo no tendría el conocimiento que tengo, no habría sacado las dudas que saqué, no tendría un amigo antes que un profesor. Como agradecimiento hacia los profesores, me gustaría primeramente agradecerles porque siempre nos están apoyando, que realmente en la vocación adventista se nota que ellos están por profesión, o sea, por vocación, porque nunca he tenido una mala experiencia con los profesores. Siempre nos han enseñado acerca de Jesús, de Dios, siempre están en sus reflexiones y siempre nos están apoyando, enseñando en todo momento, sobre todo en los de dificultad. Ser profesor, sobre todo, es mantenerse apasionado por la profesión. Felicitaciones a los profesores por el empeño y la dedicación con que se entregan a la noble tarea de enseñar y educar.